Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un cordial y caluroso saludo para todos ustedes en este hermoso domingo que el Señor nos concede, un día más de vida para gloriarnos en el Señor, para que nuestro primer pensamiento del día, nuestra palabra primera del día, sea hacia Él, en actitud de admiración, de agradecimiento, de respeto, de amor, para que a través de nuestra expresión hacia Dios le manifestemos también nuestra hambre y nuestra sed espirituales, que solamente Él puede saciar, porque como nos dice San Agustín, que ya lo mencionábamos en otra ocasión, en una de las catequesis anteriores, el Señor nos creó para sí, y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no descanse en Él. Con ese ánimo, iniciamos entonces este encuentro de hermanos y hermanas en la fe, unidos en un solo corazón, en el corazón de Jesús, en el cual todos nosotros tenemos cabida por su gran amor. Y decimos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana, queremos unirnos a ti en adoración. Queremos entregarte nuestra vida. Queremos presentarte nuestras necesidades. Queremos poner en tus manos también la vida, las necesidades, las situaciones difíciles de aquellas hermanas y hermanos que han pedido nuestra oración. Nuestro tema de hoy nos pone en consideración de hermanos y hermanas que están pasando por dificultades relacionadas con las enfermedades. Tú nos creaste buenos, Señor, salimos de tus manos en estado de perfección. Fue el pecado lo que ocasionó el mal en el mundo, la muerte, la debilidad nuestra, las enfermedades, el desgaste de nuestro cuerpo. Es por eso que tú mismo te has compadecido de nosotros en la situación vulnerable en la que nos ponen las enfermedades, los problemas físicos, aquellas situaciones que afectan nuestro bienestar. Tu Hijo Jesús supo de dolores, nació semejante a nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, pero conoció la enfermedad, conoció el dolor, conoció la debilidad humana, conoció el sufrimiento, incluso conoció la muerte y la sepultura. Pero tu gran amor, tu gran poder, fueron más poderosos que todos estos males, y tu Hijo resucitó, y con esto nos demostró que la enfermedad y el dolor y el sufrimiento y la muerte no son el último capítulo en el libro de nuestra vida, sino que son apenas una página más, y que la última palabra la tienes tú. Por eso te queremos pedir por nuestros familiares, amigos, benefactores, conocidos, también por nuestros enemigos que están enfermitos, para que los asistas con tu gran amor, para que les concedas, si es tu voluntad, la salud, para que les permitas entender el valor redentor de esa cruz que permites para ellos y que unes a la cruz de tu Hijo Jesús, para que ellos, junto con Jesús, cooperen en la salvación del mundo. Asiste a aquellos que están encargados del cuidado de los enfermitos, para que tengan los mismos sentimientos de Cristo, para que tengan un corazón generoso, compasivo, abierto a las incomodidades y a las dificultades propias de la enfermedad. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el domingo 25 ya del tiempo ordinario. Seguimos avanzando en este tiempo litúrgico del año, que es el que más domingos tiene, 34 domingos. Y avanzamos entonces a la vez que vamos meditando en cada uno de los pasajes que la Iglesia católica, es decir, la Iglesia en todos los países del mundo, lee, medita y aplica siempre para la salvación y la santificación de nosotros, el pueblo de Dios. Y el pasaje que nos ofrece este domingo 25 del tiempo ordinario es el pasaje de Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán, mas a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge, y el que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de San Marcos, por más que no es la continuación exacta del pasaje que ya nosotros leímos el domingo pasado, en el que también se hace un anuncio de la pasión, un primer anuncio de la pasión. Habíamos leído el domingo pasado Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 35, y allí se hace un primer anuncio de la pasión, y hoy Marcos, en este capítulo 9, nos ofrece un segundo anuncio de la pasión de Cristo, que está orientado a preparar a sus apóstoles para lo que en no mucho tiempo va a llegar, que es el desenlace de la vida terrena de Jesús a través de su pasión, su muerte y su resurrección. Veíamos en el domingo anterior, en el pasaje del domingo anterior, cómo la reacción de los apóstoles, en especial de Pedro, frente al anuncio de la pasión, no fue bueno. Pedro intentó llevarse a Jesús, lo apartó de la comunidad y intenta convencerlo de que no es necesario que él tenga que morir de la manera como lo está anunciando. Jesús, que ve en Pedro la vulnerabilidad de un espíritu humano que todavía no se ha acoplado a la voluntad de Dios, lo rechaza porque sabe que en él el demonio está ya instigando, es decir, hay una influencia del demonio para que Pedro piense como piensa. Y por eso Jesús rechaza esa invitación de Pedro a que piense 2 veces acerca de lo que va a acontecer con Jesús, y con mucha dureza le dice: apártate de mí, Satanás. Frente a este segundo anuncio de la pasión que nosotros encontramos hoy, hay una actitud también como de rechazo, podríamos decir casi que de indiferencia ante los apóstoles, que está basada sobre todo es en el miedo a preguntarle a Jesús cómo es que eso va a suceder. Es algo muy similar a lo que ocurre en nuestros días cuando uno quiere hablar de todo, menos de la muerte. Cuando se trata de la muerte de uno mismo, no queremos pensar en eso, no queremos que ese momento se llegue, y menos pensamos o hablamos de eso con otras personas. Y cuando se trata de la muerte de nuestros seres queridos, con mayor razón. Que a un papá o a una mamá le hablen de la muerte de sus hijos, ya produce un dolor desgarrador en el interior. Que a nosotros como hijos nos hablen
de la posibilidad, de la realidad, inclusive de que nuestros papás un día van a morir, también produce todo ese temor, esa incomodidad, y por eso tratamos de evitar esos temas. Con los apóstoles pasaba igual. Amaban a su maestro, amaban a su Señor. Ya Pedro lo reconocía como el Cristo. Y no solo Pedro, él tomaba la vocería, tomaba la palabra por los otros 11, porque ya Jesús lo había constituido la cabeza de los apóstoles, sobre los cuales iba a fundar su iglesia. Y amaban ellos también a su Cristo, a su Mesías, a su Dios, a ese Jesús que caminaba con ellos y que hacía tantas cosas buenas por ellos y por el pueblo. Pero Jesús tiene que anunciar su muerte, tiene que prepararlos, tiene que indicarles que la muerte suya no va a ser el final. Podríamos decir que de la misma forma en que la muerte nuestra o de nuestros seres queridos tampoco va a ser el final. Y esa indiferencia de los apóstoles, mientras Jesús les estaba hablando, mientras Jesús estaba anunciando su propia muerte, podríamos decir que tiene también otra connotación especial. Los apóstoles son de una mente distraída. Mientras Jesús estaba hablando de un tema tan serio con ellos lo que están pensando en su corazón es algo completamente diferente. Están ellos preguntándose quién de ellos será el mayor, quién será el más importante. Ya Jesús, como decíamos, escogió a uno entre los 12 y no fue al azar, no tiró la moneda, no fue el caraicellazo con el que nosotros a veces decidimos algunas cosas en nuestra vida cotidiana. Todas las decisiones de Jesús estaban acompañadas de mucha oración. Jesús pasaba la noche en oración, en diálogo con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso, todas las decisiones de Jesús fueron correctas porque no las tomaba solo Jesús como hombre, sino como Dios unido a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Y por más que ya Jesús escogió a Pedro, en ellos todavía sigue existiendo ese deseo de superar a los otros, de imponerse sobre los demás, de ser más importante, de ganar más reconocimiento que los otros. Y Jesús, que conoce perfectamente el corazón humano, les da una enseñanza de humildad muy grande. Pone como ejemplo de humildad, de sumisión, de paz, de tranquilidad espiritual a un niño. Y pone a ese niño como modelo, no solamente para los 12 apóstoles, sino también para nosotros. Nosotros que también como los apóstoles estamos invadidos por esa clase de pensamientos y de motivaciones que nos llevan a querer estar por encima de los demás, que nos llevan a ser considerados los más importantes, que los demás vengan a nosotros y nos pregunten todo, que los demás cuenten con nosotros para todo, que los demás nos sirvan en todo. Jesús está proponiendo un modelo diferente de discipulado, de vida cristiana, la de nosotros como servidores, la de nosotros como relegados a los demás, la de nosotros como inferiores a los otros, a los hermanos, a la comunidad, a Dios, por supuesto, para que vaciándonos cada vez más de nosotros mismos, nos podamos llenar cada vez más de Dios. Hay dos extremos completamente antagónicos, es decir, completamente opuestos en la historia de la salvación. Encontramos por un lado a Satanás, al demonio, a Luzbel, al ángel de luz, a aquel que siendo tan poderoso cuando fue creado por Dios, se llenó de orgullo y se rebeló contra Dios y quiso entonces hacer las cosas a su antojo, a su manera, y se apartó de Dios. Y después de ser un ángel muy poderoso, un ángel muy influyente sobre los demás, se convirtió en la cabeza de todos los otros demonios a los que él arrastró con su cola, como nos dicen las Sagradas Escrituras. Y podríamos decir que una actitud parecida, lamentablemente, la vivió Martín Lutero, cuando estando en la iglesia, lleno de soberbia y de orgullo, pensó también que, apartándose de la iglesia, iba a reformarla, como él pensaba.
Ese es un extremo, con la consecuencia lamentable de lo que el orgullo puede hacer en nuestra vida. El otro extremo es la Virgen María, una mujer dócil, humilde, sencilla, que se considera a sí misma como la esclava del Señor, que está abierta a la palabra de Dios y a la acción de Dios sobre ella. Y es una mujer que cuando es alabada, envía esas alabanzas para Dios, no se las guarda para sí misma. María, como ese niño que Jesús toma en el Evangelio de hoy, es para nosotros un modelo de humildad, de sencillez, de disponibilidad, de apertura a la gracia de Dios. María se vació completamente de sí misma y estaba llena de gracia, es decir, estaba llena de Dios. Era una mujer santa. La iglesia la reconoce como santísima porque estaba llena de Dios. Si tiene a Dios totalmente en su interior, si solo está llena de Dios, no tiene pecado. Y es por eso que por 2000 años, junto con Juan, a quien Jesús nombra hijo de esta mujer y a la que nombra madre de este apóstol, de este discípulo amado, al igual que los otros apóstoles, al igual que toda la iglesia católica en todos los tiempos y culturas y épocas, ha reconocido a María como modelo de humildad y la ha venerado, no la ha adorado, como dicen los hermanitos separados, desesperados. La ha venerado, la ha amado, la ha reconocido con el mismo amor, con la misma devoción con la que seguramente su hijo ya en esta vida la reconocía. Por eso que María nos sirva a nosotros también en este domingo para que revisemos nuestra vida y que si hay alguna actitud de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de pedancia, de querernos imponer por encima de los demás, de deseo de competir con otras hermanas y con otros hermanos en la comunidad o en la misma familia, que sea María la que nos ayude a bajar nuestro espíritu y a ponernos en las manos de Dios, para que así seamos instrumentos útiles en las manos de este artista eterno y todopoderoso que es nuestro Señor. Amén. La semana pasada terminábamos la tercera de las catequesis que estaban orientadas a estudiar un sacramento muy hermoso, un sacramento que solamente en la Iglesia Católica se da, porque es la Iglesia de Jesús. No se da en los changarritos de los pastores, no se da en las sectas, porque ellos no creen que el poder de Dios se confía a hombres, aún el poder de perdonar los pecados. Y estudiábamos a profundidad todos los pasajes bíblicos que nos hablan de la confesión, del perdón de los pecados, tanto anunciada ya en el Antiguo Testamento como cumplida en el Nuevo, en Cristo, en la nueva alianza, en los ministros de la nueva alianza, que con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo absolvemos los pecados. Nosotros, los sacerdotes, a quienes el Señor nos ha dado ese poder, no porque seamos más santos que todos ustedes, no porque no necesitemos nosotros confesarnos, porque a Dios le pareció, porque a Cristo le dio la gana llamarnos y nos llamó, y Él sabrá por qué, ¿cierto? Vamos a iniciar ahorita entonces la catequesis en torno al otro sacramento de sanación que tiene la Iglesia Católica. Dentro de los sacramentos de la Iglesia, de los 7 sacramentos de la Iglesia, hay 3 grupos de sacramentos diferentes. Los 3 primeros que vimos, el del bautismo, el de la confirmación y el de la Eucaristía, que no lo tocamos en este bloque de los sacramentos, sino al inicio, cuando estábamos clarificando que en la Eucaristía no comemos pan y no tomamos vino, sino que nos alimentamos como Jesús mismo nos testifica y como Jesús mismo se ofreció a nosotros en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Esos 3 primeros sacramentos se conocen como sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía, en la cual la primera vez que se recibe es muy importante y por eso se llama primera comunión. Pero la primera comunión no es un sacramento adicional al de la Eucaristía, es la misma
la misma recepción de Cristo en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad, con la diferencia pues de que se recibe una primera vez. Bautismo, confirmación y Eucaristía son entonces sacramentos de iniciación cristiana. Ese es el primer grupo de los sacramentos en la Iglesia. Vienen a continuación dos sacramentos que conforman el grupo de la sanación espiritual, en el sacramento de la penitencia, la sanación mental y corporal, en el sacramento de la unción de los enfermos, del que vamos a hablar hoy. Y el tercer grupo es el de la misión, que dentro del pueblo de Dios, dos sacramentos nos ofrecen de una manera muy especial. El sacramento del matrimonio, en primer lugar, del que vamos a hablar más adelantito, si Dios permite, y el sacramento de la unción sacerdotal o del orden sacerdotal, que es en el que Cristo escoge, prepara, llama, unge, envía y confía su misión a hombres pecadores, débiles, para gloria de Dios, como este servidor de ustedes y como todos mis hermanos sacerdotes que actuamos en la persona de Cristo, como otros Cristos, para la edificación del pueblo de Dios. Este sacramento de la unción de los enfermos, entonces, es uno de los dos sacramentos de la sanación. Y si vemos a Jesús muy preocupado por el bienestar espiritual de las personas, de manera especial en ese pasaje tan hermoso del paralítico que es descendido a través del techo en una camilla, y al que Jesús primero le perdona sus pecados antes de curarlo físicamente. Así también este sacramento de la unción de los enfermos desarrolla la compasión, el amor, la misericordia de Jesús, la mirada piadosa de Jesús en favor de los enfermos, en este caso de los enfermos en el cuerpo y de los enfermos en la mente, que con este sacramento obtienen la acción de Dios para la sanación, para su recuperación e incluso para su salvación eterna. El sacramento de la unción de los enfermos es el sacramento que el Señor Jesús le confió a su iglesia, a la Iglesia Católica, para atraer la salud de alma, espíritu y cuerpo al cristiano en estado de enfermedad grave o de vejez. La unción de los enfermos se conocía antes como extrema unción o extrema unción, juntando esas dos palabras, pues solo se administraba in articulo mortis, es decir, en la persona que estaba a punto de morir. Actualmente el sacramento se puede administrar más de una vez a aquellos que lo requieran porque están padeciendo un mal físico o un mal mental y que son acogidos por la misericordia de Cristo a través de este sacramento en su iglesia. La unción de los enfermos une a la persona que está enfermita a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la iglesia. Obtiene consuelo, paz y ánimo. Obtiene también el perdón de los pecados, si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia, de la reconciliación o de la confesión, como ustedes lo quieran llamar. Este sacramento restablece la salud corporal si conviene a la salud espiritual, es decir, Dios, que sabe qué es lo que más nos conviene, cuando ve que la sanación física es un beneficio para la salud espiritual de la persona enferma, se la concede. De lo contrario, este sacramento fortalece la fe del enfermito y su esperanza, así como su amor, su caridad, para que siga cargando con Jesús el peso de la cruz del dolor y del sufrimiento y de la enfermedad, como una preparación y una purificación para su paso a la eternidad. ¿Cuándo empezó este sacramento de la unción de los enfermos? Ya hemos dicho antes, al inicio de nuestra reflexión sobre los sacramentos, que todos los sacramentos comenzaron con Cristo, porque Él es el origen, la fuente de todos los sacramentos. Al comunicarles
a sus apóstoles su mismo poder, el poder de Jesús, también el poder del Padre y del Espíritu Santo, y de confiarles la misión que Jesús había recibido del Padre, como nos dice Juan 20, 21. Como el Padre me envió, también yo os envío. Jesús se sigue haciendo presente en la iglesia y a través de la iglesia en el mundo. En otras palabras, la iglesia es la presencia misma de Cristo en el mundo. Jesús sigue estando presente entre nosotros los hombres a través del ministerio de la iglesia, que es su cuerpo. Acuérdense cuando estábamos estudiando el tema de la iglesia, la catequesis sobre la iglesia, que nos referíamos a citas bíblicas tan importantes como Romanos capítulo 12, versículo 5, primera carta a los Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 27, Efesios capítulo 4, versículo 12 y capítulo 5, versículo 23, de manera especial este que voy a comentar en un ratito, y también Colosenses capítulo 1, versículo 24. En todos estos pasajes el tema común es que la iglesia no es un negocito, no es un changarrito, no es una institución humana creada para cobrar diezmos y para favorecer a una persona. La iglesia fundada por Jesús es su cuerpo. San Pablo, en todos estos pasajes que nosotros acabamos de mencionar, en estas citas que nosotros acabamos de mencionar, presenta la misma enseñanza a diferentes comunidades, a la comunidad de Roma, a la comunidad de Corinto, a la comunidad de Éfeso, a la comunidad de Colosia. Está presentando la enseñanza en torno a la iglesia y está diciendo que la iglesia está unida a Cristo de la misma forma en que el cuerpo está unido a su cabeza. De manera especial, como decía, quiero tocar el pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 23, en el que de una manera clara, directa, Pablo asegura que la iglesia es el cuerpo de Cristo. De tal forma que Cristo está unido a la cabeza y es una sola cabeza, Cristo, unida a un solo cuerpo, la iglesia. Un cuerpo no tiene 36,000 cabezas, por ejemplo. De la misma forma, una cabeza, Cristo, no puede tener 36,000 cuerpos. Por eso Jesús funda una sola iglesia. Y la iglesia y Cristo son uno. Es por eso que decimos que en el mundo, después de que Cristo resucitó y ascendió hacia la gloria del Padre, en la iglesia Cristo se sigue haciendo presente. Cristo sigue actuando y salvando a todos los hombres de todos los tiempos y lugares y culturas a través de su iglesia por medio de los sacramentos. Es muy importante y a la vez es muy hermoso cuando reconocemos que Cristo es el que actúa en cada sacramento de su iglesia. Los sacramentos, como decíamos, no se los inventó San Pedro o la Virgen María o ningún otro de los apóstoles o uno de los papas a lo largo de la historia de la iglesia. Cristo mismo los instituye con su ejemplo, con sus acciones, con su ministerio, con sus palabras, con sus enseñanzas, con sus sentimientos, con el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Es muy hermoso reconocer eso, saber que en el bautismo Cristo nos está llamando a ser hijos de Dios, que en la Eucaristía Cristo mismo nos está ofreciendo su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, que en la confirmación Cristo mismo nos está cumpliendo su promesa de enviarnos el Espíritu Santo, que en el sacramento de la confesión o de la penitencia, Cristo mismo, como a la pecadora pública, a la adúltera, la está también perdonando sin condenarla, para que seamos otra vez reconciliados con Él, que en este sacramento de la unción de los enfermos, la compasión de Cristo se sigue ejerciendo, que en el sacramento del matrimonio, como lo enseñara ya en Mateo capítulo 19, está diciendo Jesús que lo que Dios ha unido, tratándose del hombre y de la mujer, no lo puede separar el hombre y por tanto no puede haber divorcio en una unión en la que Dios ha unido y que el hombre no puede separar. Es por eso que la Iglesia Católica es la única iglesia en la que el divorcio no existe. En todas las sectas
Hasta el pastor se puede haber casado muchas veces y divorciado muchas veces. Esa práctica tan horrible que está promovida por la vida de muchos pastores, inclusive, es una clara oposición a lo que enseña Jesús en torno al sacramento del matrimonio, donde dice que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Y finalmente, en el sacramento de la unción sacerdotal o del orden sacerdotal, es Cristo mismo quien está llamando a unos hombres en particular, así como ya lo hiciera con los apóstoles, para que no estemos casados con una mujer, sino que estemos casados con la iglesia, que es esposa de Cristo justamente, y para que actuando como el esposo, como Cristo, que es el esposo, nosotros dirijamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es muy hermoso entonces ver en esta reflexión a Cristo presente actuando en cada uno de los sacramentos. Pero es todavía más hermoso y podríamos decir también más significativo cuando nosotros descubrimos que en este sacramento de la unción de los enfermos, Cristo está actuando de una manera muy especial, porque durante toda su vida, Cristo mostró siempre un gran amor por aquellos que padecían algún mal, aquellos que estaban afectados por alguna clase de mal, aquellos que tenían alguna enfermedad o algún dolor. Los evangelios nos narran cómo Jesús curó a los paralíticos, a los ciegos y a muchos otros enfermos. San Juan al final de su evangelio nos está recordando que lo que nosotros leemos en los evangelios no sintetiza o no resume por entero todo lo que Jesús hizo, porque si se pusiera por escrito todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Los pasajes que narran los milagros de Jesús en los evangelios son apenas unos poquitos de la infinidad de milagros que Jesús realizó en bien de las personas que estaban afectadas por alguna clase de mal. Y como dice San Juan, estas cosas que se escribieron, esos poquitos casos que se describen en los evangelios, son puestos allí por inspiración del Espíritu Santo para alentar a todos nosotros en la fe, para que todos nosotros creamos quién es Jesús y qué vino a hacer Él al mundo enviado por su Padre. En cada uno de esos pasajes que nosotros leemos, descubrimos una actitud supremamente compasiva de Jesús, que los evangelistas presentan inclusive al describir su mirada. Una sola mirada de Jesús tenía tanto amor que cautivaba, que ofrecía confianza, que ofrecía paz interior en el alma de aquella persona que lo estaba necesitando y que con fe se acercaba a Jesús. Es por eso que cuando nosotros reconocemos en el sacramento de la unción de los enfermos la presencia sanadora, compasiva, misericordiosa y salvadora de Jesús, nos llena de mucha esperanza y de mucho gozo saber que Jesús sigue cuidando de los enfermitos, que Jesús no se hace indiferente frente al sufrimiento humano. Jesús ya lo padeció, Jesús sabe de sufrimiento. El domingo pasado, la primera lectura era una de las profecías de Isaías, donde se describe al siervo sufriente, y ese siervo sufriente es Cristo. Cristo sabe de dolor, Él sabe lo que significa padecer, porque Él padeció como nosotros, menos en el pecado. Que nosotros descubramos a Jesús presente entonces en este sacramento nos permite descubrir cómo nos ama Dios, que aún en medio de la cruz, de la enfermedad, sigue estando presente con nosotros. En los evangelios hay dos momentos especiales en los que Jesús le dice a sus apóstoles qué actitud deben tener, qué acciones deben hacer en torno a los enfermitos para el bienestar material, físico y espiritual de estos. En Marcos capítulo 6, versículos del 6 al 13, Jesús envía a sus apóstoles a la misión de evangelizar como Él mismo lo hacía de pueblo en pueblo. Allí el versículo 13 nos dice que la orden de Jesús, y ungiendo con óleo a muchos enfermos, los curaba. Son los apóstoles ya. El versículo 13, allá en el capítulo 6 de San Marcos,
nos está diciendo cómo los apóstoles están ya cumpliendo la misión que les mandó a hacer Jesús. Y son los apóstoles mandados por el mismo Cristo quienes ungen con óleo a muchos enfermos y los curan. Esta capacidad, esta autoridad, este poder de los apóstoles viene de Cristo. Cristo les confió esa misión. Ellos están actuando in persona Christi, es decir, están actuando en la persona de Cristo. Están siendo Cristo para esos enfermitos y los están ungiendo. Ya desde el tiempo en el que Jesús está todavía con sus apóstoles, los apóstoles, siguiendo la orden de Jesús, toman óleo, no aceite de cocina, ni aceite del carro, óleo santo, óleo bendecido, y con ese aceite, con ese óleo, ungen a los enfermos para que se sanen. Y en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18, Jesús, ya resucitado, envía de nuevo a sus apóstoles a continuar su misión en el mundo, no ya por los pueblitos de las comarcas y de las provincias romanas en los que durante su tiempo Jesús ejerció su ministerio, sino ya la misión que le confía a sus apóstoles para que vayan por todo el mundo, con el propio poder de Jesús que Él les transmite. Allí el versículo 18 dice que ellos impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Entonces Marcos capítulo 6, versículo 13 y Marcos capítulo 16, versículo 18 nos presentan las dos actividades, las dos acciones mejor, los dos signos sacramentales de este sacramento de la unción de los enfermos que Cristo mismo practicó, que Cristo mismo le mandó a sus apóstoles a que ejercieran y que los apóstoles en obediencia y en sumisión y en amor a Cristo hacen para seguir cumpliendo su misión. Esos dos signos sacramentales son la unción con el óleo santo, como nos dice Marcos capítulo 6 versículo 13, y la imposición de manos, como nos dice Marcos capítulo 16 versículo 18. Hay un grupo, un movimiento de espiritualidad a través de la oración fuerte al Espíritu Santo que nació fuera de la Iglesia Católica y que después la Iglesia Católica acogió con ciertas restricciones, pues, considerando que ya Jesús había dejado organizada la jerarquía de su iglesia y los ministerios, los dones, los carismas también en su iglesia, organizados según su voluntad, a diferencia pues de como en los hermanitos protestantes, sobre todo las iglesias pentecostales hacen cuando se trata de la oración carismática, en la que todas las personas imponen las manos, todas las personas quieren hablar en lenguas, todas las personas quieren profetizar, todas las personas quieren interpretar lo que se profetiza, todas las personas quieren traducir lo que el don de lenguas ofrece. En la Iglesia Católica se acogió con un celo pastoral, pero también con un amor, con una devoción y con el reconocimiento de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en la vida nuestra y en la vida de la Iglesia, se acogió la renovación carismática. Y hay hermanos de la renovación carismática dentro de la Iglesia Católica que están contaminados por lo que hacen los protestantes, sobre todo los pentecostales, en sus sectas, en sus grupos, en sus cultos, como ellos los llaman. Y entonces, como sacerdotes, tenemos que estar corrigiendo a nuestros hermanitos católicos de la renovación carismática para que no anden imponiendo las manos sobre todos. Porque es que Jesús no mandó a imponer las manos a todos. Jesús mandó a imponer las manos a sus apóstoles, solo a sus apóstoles. Jesús tenía muchísimos discípulos y mucha gente también seguía a Jesús. A ninguno de ellos Jesús los mandó a imponer las manos más que a los apóstoles. De tal manera que la imposición de las manos, así como la unción con el óleo santo, son signos sacerdotales, es decir, son signos sacramentales que Jesús le ha confiado a sus sacerdotes. Nosotros en el sacramento de la unción de los enfermos hacemos la unción con el óleo santo e imponemos las manos invocando la presencia del Espíritu Santo sobre esta persona para que la fortalezca en su mente, en su cuerpo, en su alma, pero sobre todo en su fe. Un laico
así sea de la renovación, no puede imponer las manos. Un laico no puede hacer la unción de los enfermos. Ni siquiera los diáconos lo hacen. Menos lo va a hacer un laico, por más que esté en la renovación carismática. Los hermanos pentecostales, pues, que tienen su propia renovación carismática, hacen uso de todas esas formas porque en ellos no hay jerarquía. Hay solamente el pastor, que es el que cobra el diezmo y el que los manda a leer pedacitos de la Biblia. Pero no hay jerarquía. Cristo en su iglesia estableció una jerarquía. Y a esa jerarquía, que son los obispos, los sacerdotes y los diáconos, les encomendó su misión sacerdotal. Una de esas acciones sacerdotales se desarrolla en la unción de los enfermos a través de la unción con el santo aceite y a través también de la imposición de las manos. No se puede entonces ser católico al estilo de Jesús, tomando acciones que se ven en YouTube o en las redes sociales que hacen los hermanitos protestantes, los hermanitos pentecostales, para confundir y para dañar ese orden ya establecido por el mismo Jesús. En la parábola del buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10, versículos del 29 al 37, Jesús nos está ordenando también tener la misma compasión y caridad por quien está enfermo. Y dice Jesús allí que nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos obligados inclusive a hacer lo mismo. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y golpearle se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual manera, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Lucas 10, 29 al 37. Un pasaje en el que claramente se ve la compasión ejercida por un enemigo de este hombre que había caído en manos de los ladrones, que era un samaritano. Y no le importó el haber sido enemigo, políticamente dividido de este otro grupo, el grupo judío, y siente compasión y se acerca a él. Por supuesto que esta no es una historia real, es una parábola al estilo de las que Jesús proponía para enseñar su mensaje, pero el mensaje es muy claro. Estamos llamados a ejercer la compasión, a cuidar de los enfermitos, a tener una mirada caritativa en torno a los demás. Y Mateo, en su relato de la enseñanza de Jesús sobre el juicio final, incluye el cuidado y la atención a los enfermos como una de las buenas obras que nos alcanzarán la salvación eterna. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Dirá el Rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque estuve enfermo y me visitasteis. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estaba enfermo y no me visitasteis. Cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Es interesante cómo este pasaje y el pasaje que leímos de Lucas capítulo 10, versículos del 29 al 37, hablan de acciones, de obras. Los hermanitos protestantes afirman que la fe no necesita obras. Afirman que solo basta con creer en el corazón y profesar con la lengua que Jesús es el Señor y ya la hicimos, ya nos salvamos, que ya es una salvación automática
y que independiente de los pecados que hayamos cometido, ya la libramos. Jesús, el domingo pasado, nos estaba diciendo a través del apóstol Santiago que la fe sin obras está muerta. Y en estos dos pasajes nos está hablando de obras, acciones, obras concretas que están orientadas por el amor y están inspiradas por la fe para obtener la salvación eterna. Y Jesús nos estaba diciendo también el domingo pasado, a través de Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 35, que la vida cristiana implica el tomar la cruz y el seguirlo. No es tan fácil como dicen los protestantes, que nos venden una fe y una salvación así de mañosa y de amañada y de manipulada y de falseada. El cristiano de verdad sufre como Jesús, carga su cruz. El seguimiento implica dolor, negación de sí mismo, sufrimiento, pero implica también tener obras concretas en favor de aquellos que también están sufriendo, para que viendo a Jesús, el rostro de Jesús sufriente en estos hermanos y hermanas, nos ganemos entonces la recompensa eterna. Con estos sentimientos y con esta reflexión, yo quiero invitarlos a que hagamos una pausita para meditar en un pasaje muy hermoso del Evangelio que está convertido en canción, que narra la fe de una mujer que se acerca a Jesús y que sin siquiera tocarlo es sanada. Jesús la sana a través de su fe cuando ella simplemente toca su manto. Vamos a invitarlo, vamos a ponernos, a disposición del Espíritu Santo para que mueva nuestros corazones a través de esta canción que se convierte en oración para nosotros hoy y nos habla del poder misericordioso de Cristo que tiene compasión de los enfermitos. Tanta sangre, 12 años de dolor, y cada día iba peor. En manos de doctores gastó todo su haber y nada podía hacer. Había escuchado hablar sobre Jesús, por detrás se le acercó. Entre la multitud su manto le tocó, pues ella pensaba así: sangre, la fuente se secó,
curada por su fe quedó. Había alcanzado del cuerpo del Señor la gracia de su sanación. Jesús el Nazareno pasa hoy aquí, de él emana un gran poder. Acércate con fe como aquella mujer, arrebátale su favor. Así queda claro cómo ese Jesús que es compasivo, ese Jesús que es misericordioso, ese Jesús que no es indiferente frente al dolor, al sufrimiento humano, nos llama, nos manda, nos envía y nos exige, podríamos decir también, esa misma actitud a nosotros, sus discípulos, en torno a los enfermitos. Y es algo que la iglesia lo ha entendido muy bien, como veíamos ahorita, desde que los apóstoles, aún con Jesús, se van a cumplir la misión, van a ejercer la compasión de Jesús precisamente en torno a los enfermitos. Siguiendo la enseñanza y el ejemplo de Jesús y cumpliendo la misión que él mismo le encargó a sus apóstoles, el apóstol Santiago nos ordena seguir practicando lo que ya era una tradición en la comunidad cristiana primitiva, es decir, ya desde la primitiva comunidad, así como en los tiempos de Jesús, cuando sus apóstoles iban a cumplir la misión que él les encomendó, también cuando ya Jesús no está físicamente con los apóstoles, ellos siguen ejerciendo lo que aprendieron de Jesús, lo que vieron de Jesús. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5, 14 al 15. Esta carta que ejerce tanta influencia sobre nosotros los católicos y que no le gusta a los hermanitos protestantes, es la carta en la que Jesús mismo, en la persona ya de los apóstoles, sigue sanando a través de la unción y a través de la oración de fe. Y esto ha sido así por 2000 años. Ha sido la enseñanza de Jesús, ha sido el testimonio de Jesús, ha sido la acción misericordiosa de Jesús en sus apóstoles, en su iglesia, para bien de todas las personas que están afectadas por la enfermedad. De esa manera, entonces, queda claro cómo el sacramento de la unción de los enfermos no es un invento de la iglesia, ni es un rito vacío. Es un sacramento a través del cual el Señor ha hecho
y sigue haciendo muchos, muchos, muchos milagros. Es necesaria la fe. Vamos a terminar entonces por el momento para hacer unos anuncios y unos comerciales importantes para todos nosotros. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Vamos dando por terminado no solamente el tema de hoy, la catequesis de hoy acerca del sacramento de la unción de los enfermos, sino esta reflexión en torno a la palabra de Dios y en torno a la acción que en el mundo seguimos ejerciendo como Iglesia de Jesús. La invitación es para que ustedes nos acompañen también la próxima semana, con la ayuda de Dios, también a que tomen estas catequesis y las graben, que anoten las citas bíblicas y las tengan en sus Biblias, para que a todos aquellos que los atacan, a todos aquellos que los cuestionan, a todos aquellos que les pregunten acerca de la fe nuestra, de la fe como católicos, tengan ustedes la posibilidad de responderles siempre con la Biblia, que es el requisito, podríamos decir, desde el que nuestros hermanos protestantes quieren que respondamos a sus preguntas, y está muy bien, ¿cierto? Que desde la Biblia pues se aclaren todas las preguntas y todas las dudas y que ellos puedan también tener claridad.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.